Hay momentos en los que el silencio de una historia no es falta de datos, sino el peso sofocante de una desaparición. Año 1997, provincia de Hebei, en el corazón de China. El obispo James Susimin, pastor de la diócesis de Baoding, camina al frente de su pueblo. No hay consignas políticas ni proclamas de rebelión. Es una procesión religiosa pública, un grupo de fieles avanzando y rezando juntos en dirección a un santuario dedicado a la Virgen María. Una caminata ordinaria en cualquier rincón del mundo libre, pero en ese lugar y en ese instante la policía interviene. Las fuerzas del Estado se llevan al obispo Susimin. Desde aquel día de 1997 hasta esta misma noche, más de 27 años después, nadie lo ha vuelto a ver. Sus sacerdotes no lo han visto, su grey no lo ha visto. Incluso su propio sobrino llegó a declarar años más tarde que la familia teme que el obispo ya ni siquiera esté vivo. El Estado lo sumergió en lo que técnicamente se denomina detención secreta, una borradura completa donde la autoridad no confirma si el hombre está libre, si permanece en una celda o si ha muerto. Aquí se levanta la paradoja central que desafía cualquier comprensión superficial de la institución. Mientras la figura del obispo Susimin se disolvía en la nada por el mero delito de caminar hacia un santuario mariano, en los despachos diplomáticos de Roma y Pekín se fraguaba un movimiento de placas tectónicas. En el año 2018, la Santa Sede firmó un acuerdo provisional con el mismo gobierno responsable de esa desaparición. Un pacto histórico sobre el nombramiento de obispos cuyo texto completo, hasta el día de hoy, se mantiene bajo estricto secreto. Un acuerdo diseñado teóricamente para sanar una herida de 7 décadas y unificar a la Iglesia en China, pero que coincide en el tiempo con el recrudecimiento de la presión sobre aquellos pastores que permanecieron inflexibles en su lealtad a Roma. Para descifrar este choque entre la razón de Estado y la conciencia individual, es necesario entender la fractura del mapa eclesial chino. Cuando el Partido Comunista tomó el control total en 1949, identificó de inmediato una estructura cuya jerarquía máxima residía fuera de sus fronteras. Un obispo que responde al sucesor de Pedro en Roma representaba una autoridad rival e intolerable para un régimen que exige lealtad absoluta. La respuesta sistémica llegó en la década de 1950 con la creación de la Asociación Patriótica Católica China. En apariencia, una entidad con templos, liturgia y prelados. En esencia, una estructura diseñada para imponer la autonomía respecto al Vaticano y subordinar el nombramiento de obispos a una oficina del partido ateo. Frente a esta imposición, millones de católicos tomaron una determinación silenciosa: no registrarse, no entregar la comunión con el Papa a cambio de legalidad. Nació así la llamada Iglesia Subterránea. Misa en trastiendas, en hogares particulares, en campos abiertos. Décadas de clandestinidad pagadas con prisión, campos de trabajo y aislamiento. Y es de ese mundo de resistencia firme de donde emergen los 10 obispos cuyas vidas articulan esta investigación. Hombres que dijeron que no cuando el Estado les ofreció la vida pública a cambio de su sumisión. Observen el patrón en la figura del obispo Agustín Cuitai, de la diócesis de Xuanhua. A sus 70 años, tras 3 décadas sufriendo arrestos domiciliarios y trabajos forzados, volvió a ser detenido tras la firma del acuerdo de 2018. Desde abril de 2021 no hay rastro de él. O contemplen al obispo Julius Jia-Siguo, de la diócesis de Zhengding, 90 años de edad, 60 años de persecución intermitente. Su arresto en agosto de 2020 no se debió a una conspiración, sino a haber permitido la interpretación de himnos religiosos en su parroquia sin autorización estatal. Al llevárselo, las autoridades desmantelaron el orfanato para niños discapacitados que el obispo había sostenido durante más de 3 décadas, dispersando a los más vulnerables. Y en medio de este escenario, surge el primer choque frontal de cosmovisiones. En el año 2012, durante su propia ordenación episcopal en Shanghái, el obispo Tadeusz Madakin se puso en pie ante las autoridades oficiales y declaró públicamente que se retiraba de la Asociación Patriótica para mantenerse en comunión exclusiva con Roma. Un no categórico y público en la cima de su carrera sacerdotal. La respuesta del sistema fue inmediata: aislamiento, confinamiento en un seminario y arresto domiciliario permanente hasta el día de hoy. El acuerdo de 2018 no alteró su cautiverio. La diplomacia avanzó, los
Los acuerdos se firmaron, pero el arresto de Ma Daqin permaneció inalterado. ¿Cómo se explica que la búsqueda formal de la unidad mediante un acuerdo diplomático termine coexistiendo con el encarcelamiento sistemático de los obispos más leales? ¿Es el pacto un intento pragmático de evitar un cisma permanente, o representa una concesión que abandona a quienes lo arriesgaron todo por Roma? La respuesta exige examinar no solo las razones de los diplomáticos, sino los rostros de los hombres cuyo destino pende en el espacio entre la firma de un documento y el silencio de una celda. Para comprender el abismo entre las intenciones oficiales y la realidad del terreno, es necesario contemplar de cerca las vidas de aquellos que quedaron atrapados en la grieta. No se trata de abstracciones ni de informes diplomáticos, sino de la experiencia cotidiana de hombres que enfrentan la presión directa del aparato estatal. El obispo Peter Shao Sumin, de la diócesis de Wenzhou, encarna la resistencia bajo un desgaste psicológico calculado. Con poco más de 60 años, su existencia se ha convertido en un ciclo ininterrumpido de detenciones. Desde la firma del acuerdo en 2018, ha sido arrestado al menos 6 veces. Sin juicio, sin cargos formales, sin un tribunal ante el cual defenderse. La táctica no busca siempre una celda permanente, sino romper la estabilidad emocional. La certeza de que en cualquier instante, sin previo aviso, la puerta de su residencia se abrirá y será conducido a un paradero desconocido por el único delito de negarse a firmar su adhesión a la asociación patriótica. A este paisaje de aislamiento se suma el caso del obispo Melchior Shi-Hongchen, de la diócesis de Tianjin. A sus 95 años de edad, ha pasado más de 15 años bajo arresto domiciliario, confinado en el recinto de su parroquia. Aunque en 2024 la Santa Sede comunicó que el gobierno chino había reconocido finalmente su condición episcopal de forma oficial, el gesto llegó cuando el paso de las décadas y el confinamiento prolongado habían consumido su salud y sus fuerzas, volviendo casi imposible el ejercicio de su ministerio. Aún más opaco es el destino del obispo Joseph Xing Wenqi de Shanghái, quien en 1911 simplemente desapareció de la vida pública. La versión oficial del régimen sostuvo que había dimitido de su cargo, pero no se aportó ningún documento, ninguna verificación ni una sola prueba de su paradero. Un prelado de una de las metrópolis más populosas del mundo, borrado del mapa mediante una sola frase burocrática ante el silencio de la comunidad internacional. La tensión entre la obediencia eclesial y la ejecución de las directivas estatales alcanza su punto más crítico en la historia del obispo Vincent Guo Shijin, de la diócesis de Mindong. Tras la firma del pacto de 2018, se le pidió que diera un paso al lado y aceptara descender a la posición de obispo auxiliar para ceder la diócesis a Shan Silu, un obispo previamente designado por el gobierno sin aprobación papal. Por disciplina y buscando la unidad promovida por el acuerdo, Guo Shijin aceptó la degradación. Sin embargo, la sesión no detuvo la maquinaria de presión. Al negarse a registrarse en la Asociación Patriótica, las autoridades locales cortaron el suministro de agua y electricidad de su residencia en enero de 2020 y lo expulsaron a la calle. Un obispo que obedeció las directivas de Roma para facilitar la paz, terminó despojado de su hogar y empujado a la dimisión. A esta lista se añade el obispo Joseph Shang Weichu, de la diócesis de Xinjiang, detenido en mayo de 2021 mientras se recuperaba de una cirugía de cáncer, al tiempo que las fuerzas de seguridad asaltaban y clausuraban su seminario por considerarlo ilegal. Y en el extremo más visible de este conflicto se sitúa el cardenal Joseph Sen Se-kyun, de Hong Kong. A sus 92 años, el cardenal ha asumido el papel de la voz más firme contra el acuerdo, denunciando que el pacto traiciona la memoria y el sacrificio de la iglesia subterránea. En 2022, el propio cardenal Sen fue arrestado y procesado bajo la Ley de Seguridad Nacional, acusado por la gestión de un fondo de ayuda humanitaria. Su figura concentra el choque de dos visiones irreconciliables dentro de la propia institución: la diplomacia de la Santa Sede, encabezada por figuras como el cardenal Pietro Parolin, que defiende el acuerdo como un instrumento pastoral indispensable para evitar un cisma definitivo y garantizar que todo obispo esté en comunión con el Papa, frente a la convicción de quienes sostienen que negociar con el régimen legitima la represión y silencia el sufrimiento de los fieles. Las consecuencias de esta fractura no se limitaron a los muros de las cancillerías ni a los expedientes diplomáticos de Roma y Pekín. A escala global, la revelación de la suerte corrida por estos 10 obispos expuso la brecha insalvable entre el lenguaje de la distensión institucional y la realidad represiva en el terreno. La publicación del informe detallado elaborado por la investigadora Nina Shia para el Instituto Hudson en octubre de 2024 sacó a la luz pública datos, nombres concretos y fechas precisas que desmintieron las narrativas de normalización.
No se trataba de rumores de pasillo ni de abstracciones teóricas, sino de una documentación rigurosa que colocó a la diplomacia internacional y a la propia jerarquía eclesiástica frente a un espejo incómodo. Mientras se prorrogaba el acuerdo provisional, la persecución contra los prelados clandestinos no se había suavizado, sino que se había intensificado. Ante la contundencia de estos hechos, las estructuras oficiales y los mecanismos del poder desplegaron sus líneas de contención para suavizar la gravedad del escenario. Desde el aparato estatal chino, la estrategia consistió en imponer el silencio, declarar ilegales los seminarios independientes, desmantelar obras de caridad como el orfanato del obispo Jia Qiguo y catalogar las ordenaciones no autorizadas como actos contra la seguridad del Estado. Por otro lado, en los círculos diplomáticos de la Santa Sede, la narrativa oficial insistió en encuadrar el pacto en un horizonte estrictamente pastoral. Se argumentó que el objetivo prioritario era detener las ordenaciones ilícitas de obispos sin mandato papal, un fenómeno que amenazaba con consolidar un cisma definitivo tras 70 años de división. Voces como la del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, defendieron que el canal de diálogo, a pesar de sus imperfecciones y limitaciones, constituía el único camino viable para garantizar la unidad de la Iglesia y proteger la vida sacramental de los fieles a largo plazo. Sin embargo, frente a la tentación del acomodamiento o la resignación burocrática, la firmeza de los pastores clandestinos y de sus defensores se convirtió en un obstáculo infranqueable para la narrativa oficial. La postura inflexible del cardenal Joseph Zen, respaldada por su propio arresto y juicio en Hong Kong a los 90 años, encarnó la resistencia frente a lo que calificó abiertamente como una traición al sacrificio de la Iglesia subterránea. La memoria de la gran revolución cultural de los años 60 y 70, periodo en el que el régimen intentó erradicar la fe mediante la destrucción de templos, la quema de Biblias y el encarcelamiento masivo de sacerdotes, emergió nuevamente como el gran referente histórico. Aquella persecución implacable no logró extinguir a la comunidad creyente. Los fieles mantuvieron la fe en la clandestinidad de sus hogares, demostrando que la lealtad a su convicción trascendía el control de cualquier estructura política. La tensión institucional alcanzó su punto de máxima ebullición cuando la realidad del acuerdo confrontó la conciencia individual de los obispos sobre el terreno. Hombres desgastados por décadas de vigilancia, como Shao Zumin o Cui Tai, se negaron rotundamente a firmar documentos de independencia eclesial, prefiriendo el cautiverio indefinido antes que ceder la autoridad espiritual a un comité estatal. La paradoja quedó al descubierto en toda su crudeza. El sistema intentaba asimilar a la institución mediante firmas y acuerdos formales, pero chocaba frontalmente contra la resistencia invisible de hombres dispuestos a perder la libertad física para preservar la comunión con Rome. En este punto de máxima fricción psicológica y política, la historia deja de ser una disputa sobre diplomacia para convertirse en un juicio sobre la validez del testimonio humano frente al poder absoluto. Es en este punto de tensión insostenible donde la narración alcanza su culminación, no en una sala de conferencias ni en un despacho diplomático, sino en el acto directo de nombrar la verdad ante el mundo. La voz del narrador rompe la distancia teórica para dirigirse sin rodeos a la conciencia del oyente, planteando 3 compromisos irrenunciables: dar nombres y rostros concretos a la tragedia, explicar con ecuanimidad las 2 visiones enfrentadas sobre el acuerdo diplomático, y finalmente, enfrentar a cada individuo con la responsabilidad de su propia libertad. En ese instante, la atmósfera se vuelve densa, despojada de adornos o retórica vacía. La enumeración pausada y solemne de los 10 prelados opera como una letanía que retumba en el espacio. Su Chi Min, desaparecido hace 27 años. Cui Tai, sin rastro desde 2021. Jia Qiguo, llevado a la cárcel a los 90 años por el canto de himnos. Ma Da-chin, confinado por decir no el día de su ordenación. Shao Chumin, arrestado 6 veces. Shi Hongzhen, recluido durante 15 años. Xin Wenxi, esfumado en el silencio. Guo Shijin, despojado de sus suministros básicos y arrojado a la calle. Shang Weichu, apresado en plena convalecencia de un cáncer. Y el cardenal Joseph Zen, procesado a los 92 años. Pronunciar cada uno de estos nombres en voz alta cambia irreversiblemente la lógica del juego institucional. Frente al intento del sistema de convertir la persecución en un dato estadístico distante o en un costo colateral negociable, esta proclamación restituye de golpe la dignidad, el rostro y la dimensión humana de cada pastor. Las máscaras de la diplomacia y la burocracia estatal caen al piso ante la evidencia irrefutable de los hechos documentados. La pausa entre cada nombre adquiere un peso casi tangible,
obligando al oyente a contemplar el contraste abismal entre la comodidad de quien practica su fe en absoluta libertad y el precio desmesurado que estos 10 hombres pagan noche tras noche por negarse a subordinar su conciencia al dictado de un régimen ateo. Este manifiesto público desmonta la ilusión de que el conflicto en China sea una simple disputa sobre jurisdicciones administrativas o textos normativos. Revela que la verdadera línea de fractura es la libertad del espíritu humano frente al control totalitario. El acto de nombrar a los desaparecidos y a los confinados no es una simple denuncia política, sino un deber de memoria que arrebata a las víctimas de las manos de sus opresores. Aunque la maquinaria del Estado puede privar a un obispo de su diócesis, de su libertad física o de su salud, es incapaz de borrarlo de la memoria colectiva si la comunidad decide no olvidarlo. La verdad expuesta en su crudeza desnuda las fallas fundamentales de la ingeniería social y recuerda que ninguna estructura sistémica, por poderosa o rígida que parezca, puede sofocar indefinidamente la convicción interior de quienes prefieren las cadenas antes que la traición a su propia fe. El eco de estas historias desborda los límites de la diplomacia y penetra en la conciencia cotidiana de los creyentes en todo el mundo. La resonancia a largo plazo de esta realidad no se mide en comunicados oficiales, sino en la transformación práctica de cómo entendemos el valor de la libertad espiritual. Tras las firmas, las renovaciones del pacto en 2020, 2022 y su extensión bajo el pontificado del Papa León XIV, la realidad en el terreno local no borró el sufrimiento de las comunidades subterráneas. En las provincias de Hebei, Zhejiang, Fujian y Henan, la vida cotidiana de las parroquias y de los fieles vulnerables sigue marcada por la misma elección fundamental entre la clandestinidad y la asimilación estatal. A nivel local, las consecuencias prácticas son palpables y dolorosas. Los niños con discapacidad del orfanato desmantelado del obispo Jia Chiguo fueron dispersados, privados del único refugio que los había acogido durante más de 30 años. Los seminaristas de Xinjiang vieron su centro de formación clausurado y calificado de ilegal tras el arresto de su obispo mientras se recuperaba de un cáncer. Y pastores como Vincent Guo Shijin sufrieron la privación de suministros básicos y el desahucio, experimentando en su propia carne el costo de ceder por la unidad sin recibir a cambio más que el abandono en la calle. Para estos personajes concretos, la realidad no cambió con discursos ni con acuerdos de alto nivel. Se transformó en una prueba de resistencia cotidiana donde cada oración, cada misa celebrada en secreto y cada acto de fidelidad se convirtió en una afirmación de dignidad humana. Sin embargo, la lección que emerge de esta larga noche eclesial no es de derrota, sino de una fecundidad misteriosa e indestructible. La historia de la Iglesia en China demuestra que las estructuras represivas pueden apoderarse de los edificios, controlar las organizaciones oficiales e invisibilizar a los hombres, pero son incapaces de erradicar la fe del corazón de las personas. Tal como ocurrió durante la Revolución Cultural, cuando en el silencio absoluto las madres y los padres bautizaban a sus hijos a escondidas y transmitían el rosario de mano en mano bajo la mesa, la comunidad creyente vuelve a florecer desde las profundidades de la tierra. La sangre de los 120 mártires canonizados en el año 2000 y la entrega sin aspavientos de los confesores de la fe de hoy son la semilla que sostiene el mañana. Al final, la narración nos devuelve al punto de partida, a la figura humana y solitaria con la que comenzó todo esta noche, el obispo James Su Chi-min. Un hombre mayor, retenido en un lugar desconocido desde 1997 por el simple acto de caminar rezando hacia un santuario de la Madre de Dios. El sistema intentó borrar su nombre, su rostro y su voz, borrándolo de los registros y manteniéndolo en la sombra durante más de 27 años. Pero al recordar su nombre, al pronunciarlo en voz alta junto al de sus hermanos, la pretensión del poder absoluto queda desactivada. La conclusión existencial que se desprende de esta historia es tan antigua como el Evangelio. Las cadenas, el aislamiento y la prisión no tienen la última palabra. Un hombre recordado y confiado a la oración nunca está verdaderamente derrotado. Y mientras en algún rincón del mundo libre un fiel se arrodille y use su libertad para nombrar a los olvidados, la resistencia de estos pastores seguirá viva, demostrando que la verdad del alma humana siempre prevalece sobre la fuerza de los imperios.